El problema no son las emociones negativas, es no saber gestionarlas. Como mentora, cada día procuro seguir formándome, leyendo, investigando y sobre todo aplicando a mí misma herramientas que me permitan tener una vida más alineada con mi esencia, una vida coherente con quién soy y qué he venido a hacer a este mundo. Gracias a mis experiencias vitales voy despertando cada día y haciendo conscientes cosas que hasta ese momento permanecían ocultas para mí. Y gracias a una formación que estoy haciendo de psicología para coach de mi querida Herminia Gomá, me he dado cuenta de la vital importancia que tiene tratar las emociones con mis clientas. Y además estoy viviéndolo de forma muy consciente conmigo misma para poder hacerlo. Este tema vino a mí gracias al estudio de la inteligencia emocional que popularizó Daniel Goleman. En una de las clases hablamos sobre esto y pese a ser un tema que yo ya había tocado en mi propio proceso personal y en otras formaciones, no había experimentado hasta ahora la importancia de trabajarlo en mis procesos. Por ello te quiero compartir lo que he entendido hasta ahora sobre las emociones y cómo gestionarlas. Darte ejemplos de situaciones que he vivido en el pasado y contarte mi propia experiencia actual. Pero antes de eso quiero hacerte un apunte porque claro, yo ya he hecho terapia y por tanto he aprendido a lidiar con mis emociones para sanar mi autoestima. Pero simplemente hacía lo que me recomendaba mi psicóloga. No me preocupaba de entender por qué ese era el camino, sino que simplemente quería encontrar una solución a los retos que tenía por delante. Sin embargo, en este punto en el que me estoy formando para que gracias a mis experiencias vitales más la formación adecuada pueda acompañar a mujeres en sus procesos de autoconocimiento, estoy viendo la teoría, la motivación y el porqué detrás de los pasos que yo misma di y extrayendo las herramientas que usaba de una forma más consciente. Y además pudiéndolas aplicar a otros ámbitos que no sean la autoestima, que fue la protagonista de mi proceso de terapia, sino a cualquier experiencia vital que se le pueda presentar a una mujer en su proceso de autoconocimiento. Así que quédate porque voy a explicarte junto con ejemplos personales qué son las emociones y qué son los sentimientos, cuáles son las emociones básicas, qué técnicas puedes usar para gestionar tus emociones y tus sentimientos y cuál es mi experiencia actual con la gestión emocional. Empecemos por el principio, ¿qué son las emociones y qué son los sentimientos? Una emoción es una respuesta a un estímulo que a veces es interno y a veces externo. Es una respuesta automática e incluso a veces es una respuesta inconsciente, no te das cuenta de a qué estás respondiendo, que conlleva un cambio en nuestro cuerpo y muy especialmente en nuestra química. Esto implica una liberación de hormonas y sustancias químicas en el cerebro y el cuerpo que hacen que sintamos y reaccionemos de determinada manera. Por ejemplo, algunas nos activan y nos ponen en alerta y otras nos relajan o nos generan bienestar. Las emociones son temporales. Muy resumidamente, es una reacción que sentimos en el cuerpo. Un sentimiento es la interpretación subjetiva que la mente, combinando el pensamiento, la memoria y el contexto, hace sobre esa emoción. En muchas ocasiones verás las palabras emoción o sentimiento usadas de forma indistinta, pero ya sabes que no son lo mismo, al menos no exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que en las personas estos dos procesos pueden darse tan rápido el uno seguido del otro que incluso pueden hasta solaparse. Sobre todo si hablamos de personas que no han practicado la presencia o la autoobservación consciente de sí mismas. Si nunca han practicado, no podrán identificar el momento en el que la mente entra en juego para interpretar lo que tu cuerpo está sintiendo. ¿Y sobre cuáles son las emociones básicas? A veces es complicado poner en palabras lo que sentimos, así que es bueno partir de una guía que nombre las distintas emociones a la que poder recurrir y que nos ayude a ponerle nombre a lo que sentimos. Las personas que han teorizado sobre este tema proponen una serie de emociones básicas que a veces por la intensidad, a veces por la combinación de varias emociones o si estas son innatas o aprendidas y por otras cuestiones derivan en muchas más. Voy a proponerte mi propia versión, por supuesto en femenino, de esas emociones. He creado un PDF que puedes descargar aquí abajo en la cajita de información para trabajarlas y se trata de que observes que cuando estás sintiendo una emoción, mires el documento y la nombres y a partir de ahí reflexiones sobre qué estás pensando sobre aquello que estás viviendo en ese momento. Esto ya es una técnica en sí porque primero hay que darse cuenta de lo que una está sintiendo, pero voy a darte un par de herramientas más para que puedas gestionar tus emociones y sentimientos. Hay muchas opciones, pero yo voy a hablarte de dos que he usado. Una sería lo que podemos llamar autoobservación de mi mente. Esta es una capacidad que he adquirido meditando. De hecho, para mí la meditación es eso, poder observar tu mente. De alguna forma te disocias y por un lado en tu experiencia hay una persona que está observando lo que ocurre y también se están produciendo ciertos pensamientos. Lo que hace esa conciencia que observa es mirar cómo llega un pensamiento, observarlo sin engancharse en él, sin vivir lo que ese pensamiento te está contando y cuando sea que ese pensamiento quiere irse, observarlo ir.
No se trata de forzar que no venga ningún pensamiento o de que cuando hay un pensamiento lo echemos de nuestra mente, sino simplemente observar como si estuviésemos mirando una pantalla de televisión o tu pantalla del móvil, lo que ahí ocurre. Tú no eres lo que está ocurriendo en la pantalla, esa es la clave. Sé que esto suena complejo. De hecho, estoy trabajando en una serie de audios y de vídeos para que puedas practicarlo. Se trata de que seas capaz de observarte a ti misma y las cosas que pasan en tu cabeza, sin engancharte con ellas, sin vivirlas, sino simplemente observando lo que hay, sin juzgarlo, sin querer que se vaya o incluso sin querer que llegue ningún pensamiento específico. Hay una frase muy típica que sería que tú no eres tus pensamientos. Y claro, si no eres tus pensamientos, ¿quién eres? Pues simplemente eres la mujer que los escucha. Deberíamos poder usar la mente como una herramienta y no vivir tiranizadas por ella. Otra técnica sería lo que llamamos el diario emocional. Aquí lo que haremos es que cada día, como costumbre, y también por supuesto cuando irrumpe de forma sorpresiva una emoción en nosotras, ayudándonos de el PDF que te he dejado en la cajita de información, escribir todo lo que sentimos y todo lo que pensamos sobre lo que sentimos. Es decir, vaciar nuestra mente en el papel. Por supuesto que no tiene que quedar bonito ni entendible, de hecho probablemente hasta llegarás a garabatear. Esto lo practiqué junto con mi psicóloga Miriam Albil en uno de los últimos procesos que hice con ella y la verdad que es buenísimo poder vaciar tu mente, plasmar en el papel todo lo que está pasando y lo que piensas sobre lo que está pasando. Es realmente liberador. Y sobre volver a leer o no aquello que escribes, te diría que depende. Si a lo mejor estás haciendo un proceso de sanación de una herida, quizá te vendría bien, pero si simplemente es una herramienta para ayudarte a aliviar esa presión que a veces sufrimos cuando estamos viviendo una emoción muy intensa, no hace falta que vuelvas a leerlo. Y ahora voy a comentarte 3 cuestiones importantes antes de pasarte a relatar mi propia experiencia personal con la gestión emocional. La primera cuestión es que no podemos controlar todas las emociones que sentimos, pero sí cómo reaccionamos a ellas. Es decir, lo que sí estaría en nuestro ámbito de control serían los sentimientos, porque son aquellos diálogos o aquellas cosas que nos contamos sobre lo que está viviendo nuestro cuerpo. Como te he dicho anteriormente, una emoción es temporal, así que si la aceptas y la abrazas, si la permites sentir y expresarse, poco a poco se irá. Sin embargo, lo que puede que permanezca en el tiempo es aquel discurso que te das a ti misma sobre lo que ha pasado. La segunda cuestión es que precisamente los sentimientos, ¿no? Ese discurso es subjetivo, por tanto es modificable y ahí es donde tenemos margen de maniobra para hacer nuestra propia gestión emocional. Diría que la gestión emocional debería centrarse más en los sentimientos porque es donde verdaderamente sí podemos detectar cuál es el discurso y ver si ese discurso nos está beneficiando. Lo que nos contamos sobre las cosas que sentimos es la verdadera clave. Y el último punto es que durante tu vida simplemente vas a experimentar todas las emociones. No podemos tomar una postura selectiva y decidir o querer solo las positivas o las que tú consideras positivas. Simplemente es algo imposible, así que aceptémoslo cuanto antes. Y voy a desarrollarte en profundidad estas 3 ideas con mi experiencia personal. Como ya sabes, las emociones son respuestas a estímulos internos o externos, incluso inconscientes, lo que claramente está fuera de nuestro círculo de influencia, no podemos controlarlo. Te cuento mi propia experiencia personal con la emoción. Yo padezco de intestino irritable y en mi casa hay solo un baño. Algunas veces cuando mi pareja entra al baño y sobre todo si hablamos de la mañana, ¿no? En la que más o menos estoy medio dormida y por tanto un poco más inconsciente, cuando oigo que la puerta del baño se cierra siento lo que creo que es un subidón de cortisol. Mi corazón se acelera y empiezo a sudar. Todos estos síntomas son una emoción. No puedo controlar sentir o no sentir esto. Pero mis sentimientos sí que forman parte de mi círculo de influencia. Así que gracias a todo el trabajo personal que he hecho y a esa capacidad que tengo de autoobservarme, interpreto que al no poder usar el baño, mi cuerpo entra en alerta. Pero además que estoy harta de que me pase esto, que ya está bien, que soy idiota, que porque otra vez, que porque a mí, bla, 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 bla. Lógicamente, cuanto más dure este discurso negativo hacia mi persona, más tarda en irse la emoción que yo no puedo controlar. La taquicardia, el sudor. Pero si consigo cortar este diálogo mental negativo, noto como la sensación poco a poco se va calmando y puedo, por ejemplo, comenzar a respirar mientras recupero el control de mi cuerpo. Aquí pueden pasar 2 cosas. O consigo calmarme e incluso volver a dormirme, o fruto de la emoción que ha sido incontrolable más el sentimiento negativo que ha empeorado esa situación inicial, me provoca una diarrea. Y además, en cuyo caso puede que comience de nuevo el diálogo negativo e incluso me arruine el día entero.
Por último, con respecto a este ejemplo, simplemente es imposible que nunca sienta nada negativo. Lo que me pasa con el intestino irritable, por supuesto que me ha traído muchas situaciones negativas, muchas emociones negativas, y claro, idealmente desearía no haber pasado por ellas. Pero te diré que me han servido para aprender a cuidarme. Para mí, este intestino irritable es un semáforo de qué cosas sí y qué cosas no me vienen bien, a muchísimos niveles. Ha sido una prueba de que ya por fin tengo una autoestima sana, porque después de padecerlo desde los 18 años y tengo 35, a los 33 o 34 por fin me decidí a acudir al centro de salud y pedir ayuda. Como últimamente reflexiono mucho sobre este tema, sobre las emociones y los sentimientos, me he dado cuenta de que las emociones son como el clima, no podemos controlarlo. Tú quizá desearías que hiciera calor y hace frío, o que no lloviera y llueve. Lo que sí podemos es, independientemente de cómo sea el clima y de si es lo que nos gustaría o no convertirlo en un impedimento para tu vida, para conseguir los objetivos que tú deseas. No te lo voy a desarrollar en este vídeo, pero actualmente me encuentro en un proceso de cambio físico para mejorar mi alimentación e incorporar en mi día a día el ejercicio de fuerza. Y de lo que me he dado cuenta, aunque quizá para ti sea una obviedad, es que pese a que he hecho el cambio de paradigma necesario para realizar este cambio de hábitos, y ya te hablé de esto en otro vídeo, si no cambias quién eres y cómo piensas, es muy complicado incorporar un cambio de hábito y dejar de hacer o empezar a hacer algo nuevo. Entonces, incluso con este trabajo hecho, la mayoría de los días, al menos por ahora, no me apetece hacer los cambios que me he propuesto, sobre todo en el ámbito de la alimentación, porque te diré que el deporte llevo más tiempo incorporándolo en mi vida y ya lo tengo como más habituado a mi rutina. Entonces, ahora mismo me encuentro aplicando esta herramienta de gestión emocional para traer luz a mi camino y luego poder orientar a otras mujeres en sus propios procesos de autoconocimiento y para que consigamos que por lo menos las emociones no impidan llegar a conseguir esos objetivos. Hasta ahora, y a modo de spoiler de cuando te traiga ese vídeo, te diré que he asumido ya que el cambio es incómodo y que probablemente no te acompañen las emociones, y aún así poder seguir con ese cambio es un signo de liderazgo personal y de madurez. Persistir y no desistir, no abandonarte a las pasiones, es un buen síntoma. Pero más adelante, cuando tenga más claridad, te hablaré más en profundidad de este tema. De momento espero que este vídeo te dé mucha luz y nos vemos la semana que viene.